Amados, que el Señor les continúe bendiciendo, que la paz del Señor gobierne nuestros corazones en Cristo Jesús. Y eso se logra cuando descansamos en Él. Filipenses 4, 6 al 7 dice que sean conocidas vuestras peticiones. Y pues cuando nosotros estamos afanados, podemos descansar en el Señor. Y esa es la invitación que quiero hacerte. Tal vez estés angustiado, turbado, afanado por muchas cosas y que tomes un momento para acudir al trono de la gracia y poder descansar en Él. Padre, da gracias por el tiempo que nos das, que nos permites también de acudir ante tu trono, Señor, y sentirnos escuchados por los méritos de Cristo Jesús. A ti damos gracias porque nos conoces aún lo que voy a pronunciar, que va a salir de mi boca, lo sabes de antemano, Señor. Tú eres un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce y queremos descansar y acudir a tu soberanía, a tu control, Padre. Oramos dándote a ti la gloria en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bueno, amados, seguimos hablando de este tema de la gula que tanto me ha confrontado y que ha sido un gran desafío enseñarlo, pero también vivir y practicar todos esos principios bíblicos que hemos examinado. Y vamos a continuar con este tema y hoy vamos a hacernos primeramente dos preguntas. ¿Alguna vez has pasado días sin consumir alimento? Tal vez 1, 2, 3 días en abstenernos de cualquier alimento. ¿Lo hemos experimentado? ¿Hemos tenido ese ayuno? Bueno, esa es mi primera pregunta. La segunda es, bueno, ¿alguna vez has pasado un día, 2 días, 3 días tal vez, sin orar, sin leer la Biblia, sin leer la Escritura? ¿Alguna vez has dejado de hacerlo, de tener estos hábitos espirituales? ¿Alguna vez hemos cesado de hacerlo? Bueno, si tu respuesta es afirmativa para mi segunda pregunta, déjame decirte que tenemos algún problema y es un problema de corazón. Y vamos a ver con un ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 29 al 34, perdón, Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34, vamos a ver un ejemplo de un hombre que tomó malas decisiones por complacer mayormente su propio cuerpo, su carne, y vamos a ver cómo terminó todo. Génesis capítulo 25 nos habla de Esaú. Esaú, hijo favorito de su papá Isaac. Y vamos a notar que la mamá también tenía su otro hijo favorito, que era Jacob. Cada uno de ellos dos, siendo hermanos, eran totalmente diferentes, casi que opuestos. Esaú era un vigoroso cazador, salía al campo y traía animales a la casa para consumirlos. Y Jacob era una persona más quieta, mucho más tranquila, tal vez no tan impulsivo, y se quedaba en las casas, dice la palabra. Y vamos a ver lo que acontece aquí. Versículo 29 del capítulo 25 de Génesis. Y se guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y aquí quiero analizar un poquitico la situación. Esaú sale y caza y tal vez era algo muy habitual que hacía esta persona, y cuando llegaba muy seguramente Jacob observaba que era su actitud y pues cuál era su actitud de uy no, estoy muy cansado, tal, me voy a acostar, voy a comer algo y ya no quiero nada más, como tal vez muchos de nosotros lo hemos hecho, y bueno, hasta aquí nada mal. Pero Jacob va a aprovechar esa situación que muy seguramente era un hábito en su hermano para hacer algo. Vamos a ver cuál es el plan que trama Jacob aquí. Dice así, versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Le puso al frente que tomara una decisión. Esaú tomó una decisión: véndeme la primogenitura en este día. Y Esaú, vamos a ver cómo responde a este pedido de su propio hermano. Dice entonces, dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Palabras muy gruesas, palabras muy graves de parte de Esaú. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es la primogenitura? Es la pregunta a contestar. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué Jacob la quería tener? ¿Y por qué Esaú no le dio tanta importancia? Y vamos a ver lo que es la primogenitura a la luz de la cultura hebrea, de la cultura judía. Porque pues para nosotros tal vez no tenga tanta relevancia como lo era en estos tiempos. Entonces, ¿qué pasaba con un primogénito? Nos dicen algunos historiadores y algunos estudiosos que el primogénito tenía el derecho
a la mitad de las posesiones. O sea, si habían varios hijos, el primogénito, o sea, el hijo mayor, iba a heredar la mitad de todo. Iba a ser quien se iba a encargar de sus propios hermanos. Entonces era una responsabilidad muy grande. Iba a llevar el legado de su padre y también pues iba a tener gran porción de la herencia. Pero a la luz de estos patriarcas, recordemos que Isaac es el padre de Jacob y Esaú, y a la vez Isaac es hijo de Abraham. Entonces Dios había dado una promesa a Abraham que a la vez fue confirmada en Isaac y que sería confirmado en el primogénito de Isaac. ¿Cuál era esa promesa? Y Dios iba a enviar un Salvador que traería bendición a todas las familias de la tierra. Ahora, esto simplemente nos deja aquí el pasaje y nos anuncia y nos dice, mira la importancia de la primogenitura. Ahora, ¿qué hace Esaú? Lo primero dice, no, pues bueno, estoy muy cansado, quiero un plato de comida, Jacob le ofrece, véndeme la primogenitura por este plato de comida. Y Esaú dice, pues esa primogenitura ¿de qué me sirve? Pues al fin y al cabo, en algún momento, pues voy a morir. Y entonces, versículos 33 y 34, miremos cómo se desarrolla esta historia. Dice, y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y prestemos mucha atención a esta última frase. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué valoró y qué despreció Esaú a la luz de ese pasaje? Él valoró más ese plato de comida y despreció la primogenitura. Y en ese despreciar la primogenitura, pues va a ser una decisión trascendental que va a cambiar el rumbo de su vida, básicamente. Despreció la responsabilidad, despreció el privilegio de heredar la bendición de Dios, despreció el privilegio de aparecer en la genealogía de ese Salvador que vendría. Despreció todos esos privilegios que Dios le había otorgado. Ahora miremos cómo lo describe en Hebreos capítulo 12. ¿Cómo se describe en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17? Y va a ser unas palabras muy fuertes. Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Miremos esta manera en que lo describe el escritor, valga la redundancia, de Hebreos. Lo describe con dos palabras, un profano y un fornicario. En otras versiones la palabra fornicario parece como inmoral, profano, realmente son palabras bien fuertes. ¿Qué es un fornicario? ¿Qué es un fornicario? Vamos a leer aquí una definición. Un fornicario es un idólatra. Es alguien que ama en exceso. Ama en exceso. Es una referencia a la adoración. Esa persona hace reverencia o adora, ama en exceso. Eso es un fornicario. Y un profano es totalmente lo opuesto a lo santo. Un fornicario es lo opuesto a lo santo. Es una persona irreverente hacia lo sagrado. Entonces, Esaú, fornicario y idólatra y profano. Wow, ¿cómo se evidenció todo esto? ¿Cómo mostró Esaú su idolatría? El versículo 16 nos lo va a decir. Al final dice que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué? Una simple acción de vender la primogenitura por un plato de lentejas, mira todo lo que mostró. Mostró lo que había en su corazón, esa inmoralidad, el ser fornicario, el pisotear lo sagrado, que era heredar esa bendición de parte de Dios. ¿Qué ídolo tenía Esaú? Dice que es un fornicario y la fornicación es una idolatría. Entonces, ¿qué ídolo tenía Esaú? Pues era su estomaguito, era su pancita. Él prefirió brindar la satisfacción a su propio cuerpo, brindar ese placer de comer por encima de cualquier otra cosa, aún de algo tan sagrado como lo era heredar esa bendición, como era ser el primogénito. El ídolo, pues ese ídolo a Esaú lo llevó a tomar una mala decisión y fue vender su primogenitura. En el versículo 17 también notamos que dice así, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas. Después cuando estuvo allá con su padre Isaac, como que Jacob me robó la bendición y lloró y de tristeza, pero ya no había qué hacer.
Sí, le dolió en su corazón, pero no un arrepentimiento. Es lo que nos muestra también aquí. Y él lloró y lloró angustiado, pero ya había sido desechado. ¿Por qué? Porque despreció su primogenitura. Y cuando habla de la palabra despreciar, dice algo que se considera de indigno, algo indigno o de poco valor. Eso fue lo que hizo. No valoró la primogenitura de Dios, sino que la menospreció. Dijo, eso no vale nada, ¿qué me sirve eso? Igual voy a morir. Esas son las palabras de Esaú. Esas son las palabras. Pero miremos esta acción. Esta acción lo que nos muestra acerca de Esaú es que había alguien en ese trono. En la Biblia y en cada ser humano nos muestra que hay un lugar de adoración. Y ese lugar para adorar está destinado para Dios. Dios debe ser el centro de mi adoración. Pero ¿qué pasa? En ocasiones ese trono se lo quitamos a Dios y aún como creyente lo podemos hacer y podemos poner ahí cualquier ídolo. Y en este caso, el caso de Esaú era su estómago, era su satisfacción, era sus placeres, o sea, quien estaba en ese trono era él mismo, era el yo quien estaba puesto ahí. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto y cómo podemos aplicarlo también nosotros a nuestras vidas? Cuando nosotros nos enfocamos y nos desenfrentamos en buscar primeramente el placer y la satisfacción, menospreciando lo sagrado como lo que nos da Dios, menospreciando su palabra. Comencé con una serie de preguntas y vuelvo a reiterarlas ya al final de este video. Y es bueno, podemos pasar varios días no podemos pasar varios días sin comer, perdón, pero sí podemos pasar varios días sin alimentarnos de la palabra. Eso es una condición bien triste que lo que nos muestra para mí es más importante, valoro más la comida, valoro más desayunar, almorzar, comer, estar pleno y satisfecho, que no valoro la escritura, no valoro la palabra, no valoro la oración, que son cosas tan sagradas que Dios nos ha dejado. ¿Cómo está nuestra balanza? ¿Hacia dónde se inclina más? ¿Hacia valorar más lo espiritual, lo que Dios nos da? ¿O hacia valorar un poco el placer y la satisfacción que podemos buscar en la comida? ¿Quién es lo que nos llena? ¿Qué es lo que nos satisface? ¿La comida, nuestros placeres, nuestros deseos o Dios? ¿En dónde está nuestra satisfacción? Son muchas cosas para reflexionar. Para Esaú, su placer y su satisfacción estaban a comer esas lentejitas que están tan deliciosas que me preparó mi hermano y lo demás no me importa. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Entonces, si nuestra balanza está inclinada, pedámosle a Dios perdón y que examine nuestros corazones si hay algún ídolo que debemos quitar. Ese ídolo puedo ser yo mismo. Si estoy buscando la satisfacción en algunas cosas, fuera de buscarla en Dios. Pero también examinar nuestro caminar. ¿Será que estamos caminando como Esaú, menospreciando todo lo sagrado y enfocándonos en nuestros placeres y nuestra satisfacción? ¿Cómo vemos a la palabra? Si pasamos días sin estar en ella, si pasamos días sin estar en la oración, tal vez no le estamos dando ningún lugar valioso, no la consideramos algo importante y lo dejamos a un lado. ¿Qué lugar le damos a la palabra en nuestras vidas? El salmista escribe que la palabra es como miel a su paladar. Y ese es el gran desafío para cada uno de nosotros, el cómo vemos la palabra. Muchos jóvenes dicen, es que la palabra yo no la entiendo, la palabra es muy aburrida, y es que la Biblia es muy complicado, hay cosas que son difíciles, y yo no lo entiendo. En un libro meditaba en tres tipos de personas que ven la palabra. La primera persona que escribe este escritor habla de que ve la palabra como un medicamento, como una cosa súper amarga, que no es deliciosa, no es sabrosa, y así ven la lectura de la Biblia, algo que no se disfruta. El segundo tipo de persona es una persona que vea la Biblia como algo, como esa carne cuando es dura y que no sabe nada, como algo pastoso, que es difícil de digerir. Y esto es muy complicado y la ve muy difícil. Ese es el segundo tipo de persona. Y la tercera es ese tipo de personas que ve a la Biblia como un postre, que se deleita y que quiere más y que, esto está muy delicioso y quiere profundizar un poquito más. ¿Cómo cuál de estos te identificas? Debemos ser ese tipo de último, que nos deleitamos, que consideramos a la palabra como miel. Pero para ello necesitamos crear un hábito. Para ello necesitamos doblegar nuestra carne e ir a la palabra, crear un hábito de estar ahí, de meditar en ella, no quedarnos con este video, sino ir a lo que Dios también quiere hablar a mi corazón a través de su palabra, que no callemos esa voz, que el Señor nos ayude.
¿Cómo yo veo la palabra? ¿Estoy despreciándola, desechándola como la despreció Esaú? ¿Me puedo convertir en un idólatra, en un fornicario y hasta un profano al menospreciar, al desechar lo sagrado de Dios? Y estoy dándole más rienda suelta al placer de la comida y me enfoco abismalmente en que yo esté pleno y satisfecho, o estoy buscando la satisfacción en Dios. Que el Señor nos ayude. Padre, damos a ti la gloria, las gracias por este tiempo que nos das de meditar en tu palabra y de conocerte también. Gracias por tu cuidado, por las bendiciones que tenemos de ti y por el privilegio de ser llamados tus hijos. Oramos dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.